Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que tiene todos los ingredientes que nos encantan: romance, intriga y una pizca de peligro legal. ¿Listos para un torbellino de emociones? Porque vamos a hablar de Mert y Afra, una pareja cuyo amor está colgando de un hilo legal muy fino. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestros vídeos, se suscriban al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ni una sola de nuestras historias. Así que no sean tímidos y denle clic al botoncito rojo. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner interesante. Imagínense esta escena: Mert, un joven apuesto con una mirada que derrite hasta el hielo, y Afra, una mujer inteligente, carismática y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. A primera vista parecen la pareja perfecta, destinada a vivir un cuento de hadas moderno. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Su historia de amor comenzó de manera casi accidental, en un café lleno de libros y aromas a café recién hecho. El rincón del lector, un lugar acogedor con estanterías hasta el techo y mesas desgastadas por el tiempo, se convirtió en el escenario de su primer encuentro. Un choque de miradas, una conversación improvisada sobre un libro de poemas de Neruda, y la chispa inevitable. Mert intentaba alcanzar un ejemplar de 20 poemas de amor y una canción desesperada, en la estantería más alta, cuando Afra, que también buscaba el mismo libro, se ofreció a ayudarle. Sus manos se rozaron, y una corriente eléctrica recorrió sus cuerpos. Poco a poco fueron descubriendo que compartían mucho más que una simple atracción física: pasión por el arte, sueños ambiciosos y, sobre todo, una conexión emocional profunda. Mert era un aspirante a arquitecto con una mente creativa y una visión innovadora. Soñaba con construir edificios que no solo fueran funcionales, sino también inspiradores, que transmitieran emociones y contaran historias. Afra, por su parte, era una periodista con una pluma afilada y una sed insaciable de verdad. Anhelaba destapar injusticias, dar voz a los que no la tenían y contribuir a un mundo más justo y equitativo. Compartían largas tardes discutiendo sobre arte, política, filosofía y sus propias vidas. Se reían, lloraban, se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones y sueños. Cada día que pasaban juntos, su amor se hacía más fuerte, más profundo, más inquebrantable. Se complementaban a la perfección: Mert con su espíritu soñador y su sensibilidad artística, y Afra con su pragmatismo y su determinación inquebrantable. Eran el yin y el yang, dos almas gemelas destinadas a encontrarse y a compartir un camino juntos. Pero el destino tenía otros planes para ellos. La relación de Mert y Afra se complicó cuando salió a la luz un oscuro secreto del pasado de Mert. Un secreto que lo involucraba en un caso legal delicado, un caso que ponía en riesgo su libertad y, por extensión, la de Afra. El secreto era un caso de fraude financiero que había ocurrido hace 5 años, cuando Mert trabajaba como becario en una importante empresa constructora. Él había sido testigo de cómo algunos ejecutivos de la empresa manipulaban las cuentas para desviar fondos a paraísos fiscales. Mert, indignado por la corrupción, había decidido denunciarlo a las autoridades, pero su denuncia había sido ignorada. Poco después, la empresa había silenciado a Mert, ofreciéndole una importante suma de dinero para que guardara silencio. Mert, joven e inexperto, había aceptado el dinero, pensando que no tenía otra opción. Sin embargo, el remordimiento lo había perseguido desde entonces. Ahora, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Imaginen a Afra, destrozada por la noticia, pero decidida a luchar por el hombre que ama. La noticia llegó como un balde de agua fría, justo cuando estaban planeando su futuro juntos. Mert le confesó su secreto entre lágrimas, con el corazón roto por la culpa y el miedo. Afra escuchó en silencio, con el rostro pálido y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que amaba, el hombre que creía conocer tan bien, estaba involucrado en un escándalo de corrupción. Ella se enfrenta a una encrucijada: debería permanecer a su lado, arriesgándolo todo para demostrar su inocencia, o debería alejarse, protegiéndose a sí misma del inevitable torbellino legal. La pregunta resonaba en su mente, atormentándola día y noche. Por un lado, estaba su amor por Mert, un amor profundo y sincero que la impulsaba a apoyarlo incondicionalmente. Por otro lado, estaba su futuro, su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. La decisión no es fácil.
Sus amigos y familiares le aconsejan prudencia. Le recuerdan que su futuro podría verse comprometido si se involucra demasiado. Su mejor amiga, Leila, le insistía en que se alejara de Mert, que no valía la pena arriesgarlo todo por un hombre con un pasado oscuro. Afra, piénsalo bien, le decía Leila con preocupación. Tú tienes un futuro brillante por delante. No dejes que este hombre lo arruine. Sus padres, por su parte, le recordaban que debía protegerse a sí misma y que no podía cargar con los errores del pasado de Mert. Hija, te queremos mucho, le decía su madre con lágrimas en los ojos. No queremos verte sufrir. Aléjate de ese hombre antes de que te haga daño. Pero Afra es una mujer de convicciones, y su corazón le dice que Mert no es culpable. Ella cree en él, en su bondad y en su integridad. A pesar del oscuro secreto de su pasado, Afra veía en Mert un hombre arrepentido, un hombre que había cometido un error, pero que estaba dispuesto a asumir las consecuencias y a enmendar sus errores. Ella sabía que Mert no era un criminal, sino una víctima de las circunstancias, un joven que había sido presionado y manipulado por personas poderosas. Así que con valentía y determinación, Afra decide permanecer a su lado. Se convierte en su principal apoyo, en su confidente, en su roca. Renuncia a su trabajo como periodista para dedicarse por completo a defender a Mert. Aprende sobre leyes, investiga el caso a fondo, busca pruebas que demuestren la inocencia de Mert. Se convierte en su abogada defensora, aunque no tenga experiencia en el campo legal. Su amor por Mert la impulsa a hacer lo imposible. Juntos comienzan a investigar el caso, buscando pistas, entrevistando testigos, desenterrando verdades ocultas. Contratan a un detective privado, un hombre astuto y experimentado llamado Demir, para que los ayude en su investigación. Demir descubre que el caso de fraude financiero es mucho más complejo de lo que parece, que involucra a una red de corrupción que se extiende por toda la ciudad. Pero la verdad no siempre es fácil de encontrar, y el camino está lleno de obstáculos. Se enfrentan a amenazas, a manipulaciones, a falsas acusaciones. Sus vidas corren peligro. Reciben llamadas anónimas con amenazas de muerte, son seguidos por personas sospechosas, sus casas son allanadas. Pero a pesar de todo, su amor se fortalece. Se dan cuenta de que pueden confiar el uno en el otro, que juntos pueden superar cualquier adversidad. La investigación los lleva a descubrir una red de corrupción que involucra a personas poderosas y influyentes. Mert se da cuenta de que ha sido víctima de una trampa, de una conspiración para silenciarlo. Él sabe algo que alguien no quiere que se sepa. La empresa constructora, liderada por el despiadado y corrupto CEO, Ali Demir, está dispuesta a todo para proteger sus intereses. Ali Demir es un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para mantener su poder y su riqueza. Él es el cerebro detrás de la conspiración para incriminar a Mert. Ahora, la pregunta del millón es, ¿lograrán Mert y Afra desenmascarar a los verdaderos culpables y limpiar el nombre de Mert? ¿Podrá su amor resistir la presión del juicio y la amenaza constante? La respuesta a esta pregunta es incierta, pero Mert y Afra están decididos a luchar hasta el final. Están dispuestos a arriesgarlo todo para demostrar la verdad y para proteger su amor. La tensión aumenta a medida que se acerca el día del juicio. La prensa está al acecho, los medios de comunicación especulan, y la opinión pública está dividida. Algunos creen en la inocencia de Mert, mientras que otros lo condenan sin pruebas. Las redes sociales se inundan de comentarios a favor y en contra de Mert. Algunos lo apoyan, lo consideran un héroe que luchó contra la corrupción. Otros lo critican, lo acusan de ser un cómplice de los corruptos. Afra se prepara para defender a Mert en el juicio. Ella se ha convertido en su abogada, en su estratega, en su defensora más ferviente. Ella ha estudiado cada detalle del caso, cada evidencia, cada testimonio. Ella está lista para enfrentarse a los fiscales y demostrar la verdad. Se pasa noches enteras estudiando leyes, analizando documentos, preparando su defensa. Está decidida a no dejar piedra sin remover para demostrar la inocencia de Mert. El juicio es un espectáculo mediático. Los testigos desfilan por el estrado, los abogados presentan sus argumentos, y el juez escucha atentamente. La sala del tribunal está llena de periodistas, curiosos y familiares de Mert y Afra. El juicio es transmitido en vivo por televisión y seguido por millones de personas en todo el país. Afra se enfrenta a interrogatorios difíciles, a preguntas capciosas, a intentos de desacreditarla.
El fiscal, un hombre experimentado y astuto llamado Kemal Yilmaz, intenta socavar su credibilidad, cuestionar sus motivos y presentar a Mert como un criminal. Pero ella se mantiene firme, defendiendo a Mert con pasión y convicción. Responde a las preguntas con seguridad, presenta pruebas sólidas y refuta los argumentos del fiscal con inteligencia y astucia. En un momento crucial del juicio, Afra descubre una nueva evidencia que podría cambiar el rumbo del caso. Una evidencia que demuestra que Mert estaba en otro lugar en el momento en que se cometió el crimen. Una evidencia que podría exonerarlo de todos los cargos. Demir, el detective privado, había encontrado un testigo que podía corroborar la coartada de Mert. Pero la evidencia es frágil y los fiscales intentan desacreditarla. Afra se enfrenta a una batalla legal intensa, una batalla en la que cada detalle cuenta. Ella lucha con uñas y dientes para que la evidencia sea admitida en el juicio. El fiscal intenta impedir que el testigo declare, argumentando que su testimonio no es fiable. Pero Afra logra convencer al juez de que el testimonio del testigo es crucial para esclarecer la verdad. Finalmente, después de días de tensión y suspense, el juez toma una decisión. Admite la nueva evidencia. La sala se llena de murmullos y expectación. Todos esperan con el aliento contenido. El juez concede a Afra la oportunidad de presentar la nueva evidencia ante el jurado. Afra presenta la evidencia ante el jurado. Explica cómo demuestra la inocencia de Mert. Describe con detalle la coartada de Mert, presenta el testimonio del testigo y refuta los argumentos del fiscal. Pide al jurado que escuche a su corazón, que vea la verdad, que haga justicia. Su discurso es apasionado, elocuente y convincente. Logra emocionar al jurado y despertar su conciencia. El jurado se retira a deliberar. Las horas pasan lentamente. La tensión es palpable. Mert y Afra se toman de la mano, esperando el veredicto. Se abrazan, se consuelan mutuamente y rezan para que se haga justicia. Finalmente el jurado regresa a la sala. El juez pregunta al presidente del jurado si han llegado a un veredicto. El presidente asiente. El silencio en la sala es sepulcral. El juez lee el veredicto. En el caso de El Estado contra Mert, encontramos al acusado. No culpable. Un grito de alegría llena la sala. Mert y Afra se abrazan, llorando de alegría y alivio. Sus familiares y amigos los rodean, felicitándolos y celebrando su victoria. Han vencido la adversidad, han demostrado la verdad, y su amor ha resistido la prueba del tiempo. Pero su historia no termina aquí. Después del juicio, Mert y Afra deciden usar su experiencia para ayudar a otras personas que han sido víctimas de injusticias. Crean una fundación para defender los derechos de los inocentes y luchar contra la corrupción. La fundación se llama Justicia para Todos y se dedica a brindar asistencia legal y apoyo emocional a personas que han sido acusadas injustamente. Su amor se convierte en un símbolo de esperanza, de justicia, de valentía. Demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la verdad siempre sale a la luz, y que la justicia prevalece al final. Se convierten en héroes populares, en ejemplos a seguir para toda la sociedad. Y esa, amigos míos, es la historia de Mert y Afra, un romance en juicio, un amor en peligro legal. Una historia que nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad, que la verdad siempre sale a la luz, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos clave de esta apasionante historia. Vimos cómo un amor inesperado floreció en medio de la adversidad, cómo un oscuro secreto puso en peligro la relación de Mert y Afra, y cómo la valentía y la determinación de Afra fueron clave para defender a Mert en el juicio. Finalmente fuimos testigos de cómo la verdad prevaleció y el amor triunfó sobre la injusticia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan positivos. Los quiero un montón. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Creen que Afra tomó la decisión correcta al quedarse con Mert? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y antes de irme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao.